Es un honor para este programa recibir a uno de nuestros más distinguidos investigadores de las lenguas de nuestro país, el profesor Rodolfo Cerrón Palomino, que acaba de poner en circulación este libro de hermoso título, El Chipaya o la lengua de los hombres del agua. El Chipaya o la lengua de los hombres de agua. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar esta invitación y para comentar acerca de este tema. Para comenzar, ¿quiénes eran o quiénes son los hombres del agua? Los hombres del agua son los huros, los tradicionalmente conocidos con el nombre de huros, habitantes de los lagos, de toda la altiplanicie peruano-boliviana, y que habitaba, que moraba en los lagos Titicaca, Popó, conectados por el desaguadero, a lo largo más o menos de 350 kilómetros. Entonces fue uno de los pueblos más antiguos del altiplano, ¿no? Y la lengua, por supuesto, tenía una presencia anterior a la del aymara, anterior a la del quechua, en estrecho contacto con ellas a lo largo de siglos, centurias íntegras, ¿no? Y digamos que entonces la de los huros era la familia lingüística. Es una familia, fue una familia lingüística, o es, depende de la perspectiva que uno tome, es una familia lingüística, y la única lengua sobreviviente es esta, precisamente la del Chipaya, porque las otras ramas han ido cediendo primeramente al puquina, que era la lengua primigenia del altiplano, la posible lengua de los fundadores de Tiahuanaco, luego fueron cediendo ante el aymara y finalmente ante el quechua. Entonces, pues la única sobreviviente es esta variedad. No queda ya nadie que hable. Ya no queda, pues yo diría que más o menos a mediados del siglo pasado desaparecieron todos. Desaparecieron los huros de la bahía de Puno, que todavía hablaban hasta la década del 50. Y para quienes afortunadamente contamos con un escaso material, pero valiosísimo, recogido por un investigador alemán. Es lo único que contamos para esa variedad, por ejemplo. En cambio, para otras variedades contamos con mayor documentación. Para el huro que llamamos del desaguadero. Y entonces, todas estas variedades que he mencionado, el desaguadero, la de Puno, de la bahía de Puno, y otras más que fueron desapareciendo ya en tiempos coloniales, no tenemos mayor documentación. ¿Y el Chipaya? El Chipaya es, como decía, la única variedad sobreviviente gracias a, así como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, gracias a que fueron marginados por los aymaras, humillados, discriminados a lo largo de toda su historia, arrinconados a tierras inhóspitas, supieron sobrevivir en esos contextos. Realmente supieron cambiar la situación inhóspita, ¿no?, por una situación mucho más llevadera. Se encerraron en su propia cultura. Así es, y por eso preservaron su lengua. Estuvieron a punto de perderla también, porque por la década del 30, 40, pues tenemos evidencias de que el bilingüismo aymara, chipaya estaba cundiendo, ¿no? Pero toda esa situación se ha revertido. Hoy día los chipayas ya no tienen ni siquiera interés en aprender el aymara, es decir, ellos practican su lengua con mucho orgullo, y la segunda lengua que tienen actualmente es la castellana. ¿Cuál es el origen? En la grafía, a mí por momentos me ha parecido ver un cierto parecido, por ejemplo, con el vasco, que además el vasco es una lengua que no tiene, hasta donde sé, parentesco con ¿cómo se llama?, con ninguna otra familia lingüística de ningún lugar del mundo. Es una isla lingüística, efectivamente, ¿no? Y es una lengua que tiene una estructura especial, totalmente ajena a la de las lenguas europeas. Entonces, claro, todas nuestras lenguas indígenas, andinas por lo menos, tienen unas estructuras, no digo parecidas, pero un cierto aire, por ser tipológicamente aglutinantes, es decir, tienen cierto aire, ¿no es cierto? Pero más allá de eso no hay ningún otro parecido. Más bien esta lengua, esta familia uro, por el contacto con el quechua y el aymara, ha adquirido una serie de rasgos propios de las lenguas andinas mayores. Entonces, quien conoce quechua, quien conoce aymara, puede captar mejor y más fácilmente las estructuras de esta lengua. ¿Y en qué consisten esas estructuras? Esas estructuras consisten en que pues tienen
estrategias y esquemas gramaticales muy parecidas, como las del quechua, como las del aymara, ¿no es cierto? Por ejemplo, pues son lenguas eminentemente sufijantes. El chipaya todavía tiene algunos sufijos heredados de la protolengua que están ya en camino de la obsolescencia, justamente por presión de estas otras lenguas que no conocen prefijos. Ahora, en cuanto a sonidos, por ejemplo, comparten la misma estructura de sonidos con algunas peculiaridades en comparación con el quechua y el aymara. Hay pues entonces toda una especie de convergencia estructural en estas lenguas, no obstante que, por lo menos el uro frente al quechua y el aymara, no obstante que no tenga ninguna ligazón de tipo genético. Estamos hablando acá de una lengua totalmente ajena en términos de relación genética. Profesor, ¿y usted puede hablar he aprendido en chipaya? A lo largo de estos años, porque este libro es producto de 4 años de trabajo, ¿no? Y entonces he tenido que aprender, no solamente por razones de emoción, como todo lingüista, ¿no es cierto?, al asomarse frente a una lengua totalmente exótica, entre comillas, sino por la necesidad del trabajo mismo también, ¿no es cierto? Entonces, al hacer el trabajo uno tiene que tratar de asimilar algunas de las estructuras más típicas de la lengua. De pronto los chipayanos, chipayinos, no sé cómo les llamen, están viendo este programa y tal vez usted... sería realmente emocionante. Saludarlos en su lengua. Sí, yo diría, pues, huerqui, ancha constitucha, acana, chelucha. El profesor Rodolfo Cerrón Palomino dirigiéndose al pueblo chipaya en su idioma, ese idioma que felizmente se ha recuperado. ¿Qué significa, profesor Cerrón Palomino, que una lengua se pierda? Es algo una tragedia. Una tragedia, porque no solamente se pierde la lengua en sí misma, sino todo el universo cultural que aparece encerrado dentro de las estructuras léxico-semánticas y gramaticales de la lengua. Hay un empobrecimiento total, ¿no? Y se pierde toda una manera de ver, de leer, de interpretar el universo. Un empobrecimiento sin nombre realmente. ¿Cuántas lenguas o familias lingüísticas quedan todavía en el Perú? Bueno, en el Perú quedan por lo menos unas 14 o 15 familias lingüísticas, ¿no? Y de esas familias lingüísticas, ¿cuántas lenguas, digamos? ¿Cuántos derivados? Tenemos realmente muchas lenguas. Es muy difícil tener una estimación siquiera aproximada porque, por otro lado, ni siquiera estamos preparados como para distinguir certeramente entre lenguas y dialectos. Este es un tema muy debatido dentro de la lingüística. Hay distintos criterios que se manejan para distinguir una lengua de un dialecto, de manera que las cifras siempre son aproximadas, ¿no? Y estamos hablando de por lo menos pues unas 80 o 90 lenguas. Usted también estudiaba el muchico, el mochica. Exactamente. ¿Existe todavía? No, ya no. También esta lengua posiblemente haya dejado de ser usada a mediados del siglo pasado, alrededor en la primera mitad del siglo pasado. Y quedan algunas expresiones, por supuesto. Quedan expresiones, pero es una de las lenguas andinas, la tercera en que ha sido bastante bien documentada. Sí, la lengua que ha sido bastante documentada después del aymara y después del quechua, de manera que podemos conocer la gramática, el léxico, en parte por lo menos, de manera que es una lengua, digamos, que en su momento jugó un rol importante, y por ese hecho justamente los evangelizadores, en vez de quechuizar a los hablantes de mochica, prefirieron valerse del mochica como lengua de evangelización, y entonces se vieron obligados a redactar catecismos, doctrinas, incluso una gramática. En mochica. Así es. Lo que pasa es que muchas de esos catecismos y doctrinas se han extraviado, pero que existieron, pues la documentación es bien clara, ¿no? Ahí estuvieron en algún momento. Conocemos los nombres de los autores y todo eso, pero ¿dónde estarán? Algún investigador afortunado podría ubicarlos en algún momento. Tenemos que agradecer muy de veras al profesor Rodolfo Cerrón Palomino por haber venido a ilustrarnos acerca de la existencia del chipaya o la lengua de los hombres del agua. Un hermoso título para su más reciente libro, su más reciente trabajo de investigación que acaba de ser puesto en circulación por la
Universidad Católica. Muchísimas gracias, profesor Rodolfo Cerrón Palomino. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa. Gracias.